Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de circuitos temporizados y diseño de temporizadores, osciladores y flip-flops. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de circuitos temporizados y diseño. Bueno, continuando con los circuitos lógicos secuenciales. Su definición. Son circuitos cuya salida depende no solo de las entradas actuales, sino también del historial de estas. Poseen memoria y pueden almacenar estados. Se denominan circuitos secuenciales a aquellos circuitos lógicos cuya salida no está condicionada solamente por la combinación de las variables de entrada, sino también por el orden de las mismas. Podemos decir que un circuito secuencial posee salidas que estarán en 0 o 1, lógico dependiendo no solo del valor actual de las variables de entrada, sino también del historial del sistema. Dicho de otra forma, se dice que un circuito secuencial posee una cierta memoria en electrónica. Un circuito que cumple con la definición anterior es denominado bien estable. Este se caracteriza por presentar dos salidas complementarias, denominada Q y Q. Estas salidas presentan dos estados estables, que serían 0 y 1, significando que puede permanecer en forma indefinida en alguno de estos estados, aun cuando haya desaparecido la causa que originó su cambio. En cambio, la salida de estos circuitos se produce a través de las entradas de control. Clasificación por la lógica de control. Esta clasificación surge de la forma lógica del cambio de las salidas de bien estable, Q y Q. Por el cambio en los valores lógicos de las entradas de control se clasifican en R-S, reset y set, JK, D y T. Clasificación según la forma de señales de control. Están los que producen el cambio lógico de sus salidas mediante niveles de tensión en las señales de control. Estos bien estables se denominan básculas o latch. También están los que producen el cambio de sus salidas mediante el cambio de los niveles de tensión en las entradas de control. El disparo puede producirse con el flanco de subida o con el flanco de bajada de las señales de control. Estos bien estables se denominan flip-flops. También tenemos la clasificación según el sincronismo o no de una señal. Se entiende por reloj a un generador de pulsos eléctricos. Este es el oscilador de onda rectangular o cuadrada, que se utiliza para sincronizar el funcionamiento de los circuitos secuenciales complejos. Según esto, los bien estables se clasifican en asincrónicos. Funcionan sin el control de una señal de frecuencia o patrón. Sincrónicos sencillos. Son bien estables de nivel que funcionan con una frecuencia o patrón. Sincrónicos 8-triggered. Son bien estables cuyas salidas se modifican con el cambio de nivel de las señales de control sincronizadas con una frecuencia o patrón. Sincrónicos master-slave. Su funcionamiento es similar a los de 8-triggered, pero ya son obsoletos. Bueno, aquí podemos considerar la entrada genérica A. Pueden darse los siguientes casos. Como podrán observar en las diferentes imágenes, ahí tenemos en la primera imagen, A es entrada sincrónica activada por nivel alto de tensión, que sería un lógico. También en la otra imagen podemos observar que A es entrada asincrónica activada por nivel bajo de tensión, que sería igual a 0 lógico. En la otra imagen, A es entrada síncrona activa por flanco de subida, que sería transición de 0 a 1. Y en la otra imagen podemos observar que A es entrada sincrónica activa por flanco de bajada, que sería transición de 1 a 0. Bueno, continuando, seguimos con las básculas asincrónicas latch. Son circuitos bien estables asincrónicos, o sea, que no tienen entrada de pulsos de reloj y son activados por niveles de tensión en sus entradas. Básculas set y reset. Estas básculas no pueden realizar con compuertas NOR o con compuertas NAR. Su circuito. Ahí podemos observarlo y también la tabla de verdad.
Se puede observar que tanto en los latch, NOR y NAND existen combinaciones de las señales de entrada que deben evitarse. RS1 para el latch, NOR y R igual a S igual a 0 para el latch NAND, ya que con estas combinaciones las salidas Q y Q toman valores iguales, lo que resulta en una indeterminación. Seguimos con las básculas sincrónicas flip-flop. Estos también son circuitos bien estables, pero en las salidas se activan según el cambio de las entradas de control y un pulso de reloj. Según la báscula, la activación puede ser por el flanco ascendente o por el flanco descendente del pulso del reloj. Como también los flip-flops son dispositivos síncronos de dos estados, también conocidos como multivibradores bien estables. En este caso, el término síncrono significa que la salida cambia de estado únicamente en un instante específico de una entrada de disparo denominado reloj, la cual recibe el nombre de entrada de control C. Esto significa que los cambios de salida se producen sincronizadamente con el reloj. Los flip-flop disparados por flanco. Un flip-flop disparado por flanco cambia de estado con el flanco positivo, que es el flanco de subida, o con el flanco negativo, que es el flanco de bajada del impulso del reloj, y es sensible a sus entradas solo en esta transición del reloj. Existen tres tipos de flip-flops disparados por flanco: SR, D, JK. Bueno, ya sabiendo esto, podemos continuar con el flip-flop tipo SR. Las entradas S y R de un flip-flop se denominan entradas síncronas, dado que los datos de estas entradas se transfieren a las salidas del flip-flop solo con el flanco de disparo del impulso del reloj. Ahí podemos ver una imagen del diagrama lógico simplificado de un flip-flop SR disparado por flanco positivo. Como también se puede observar el flip-flop tipo SR por transición positiva. Ahí se puede observar en la imagen que hay en una partecita que está marcada con azul, la cual dice transición positiva. También podemos observar en la otra imagen la transición negativa. Continuando, podemos ver el flip-flop T. Este flip-flop se obtiene puenteando las entradas de un flip-flop JK. Se denomina flip-flop T por toggle, que significa conmutar, ya que de la tabla de verdad resultante se puede observar que cuando la entrada T es 0, la salida Q permanece sin cambio, pero cuando T es 1, la salida Q es conmutada en cada ciclo del reloj. Ahí también podemos observar las diferentes imágenes del flip-flop T. El flip-flop JK también posee una entrada reloj para sincronizar las entradas de control J y K, y las salidas del flip-flop responden a la lógica de estas entradas cuando se ingresa por el flanco de la señal del reloj. Algunos flip-flops se diseñan para responder el flanco ascendente del reloj y otros para el flanco descendente. Este flip-flop también posee dos entradas sincrónicas: preset puesta 1 y clear puesta a 0. Con las que se puede modificar la salida independiente del valor que tomen las entradas J y K del sincronismo del reloj. Algunos flip-flop se diseñan para que estas entradas asincrónicas sean activas en 0. Y en otros estas entradas son activadas en 1. Para que el flip-flop trabaje con sus entradas JK, el reloj y las entradas clear y preset deben dejarse desactivadas. Bueno, continuando, ahí podemos ver el flip-flop tipo JK. Este es versátil y es uno de los tipos de flip-flop más ampliamente utilizado. El funcionamiento del flip-flop JK
es idéntico al del flip-flop SR en las condiciones de operación set y reset y de permanencia de estado, o sea que no cambio. La diferencia está que el flip-flop JK no tiene condiciones no válidas como ocurre en el SR. Ahí también podemos observar un flip-flop tipo JK, en el cual se puede observar un diagrama lógico simplificado de un flip-flop JK disparado por un flanco positivo. Continuando, podemos observar el flip-flop D. Este resulta ser muy útil cuando se necesita almacenar un único bit de datos, 1 o 0. Si se añade un inversor a un flip-flop SR, obtenemos un flip-flop D básico de flip-flop D. Ahí podemos también observar la imagen donde es el flip-flop D a base de un flip-flop SR. También podemos observar ahí un flip-flop D que también se obtiene a partir de un JK, pero en este caso se coloca una compuerta NOT entre las entradas J y K y se denomina flip-flop D por data, ya que sigue el dato de la entrada, es decir, en cada transición de la señal del reloj el dato de la entrada D es copiado a la salida Q. Bueno, continuamos con el temporizador 555. El temporizador 555 es un dispositivo versátil y muy utilizado. Puede ser configurado de dos modos distintos, bien como multivibrador monoestable o como multivibrador aestable o oscilador. Un multivibrador aestable no tiene estados estables y varía, por tanto, una u otra vez oscila entre dos extremos o estados inestables sin utilizar un circuito de disparo externo. Bueno, aquí también podemos observar el funcionamiento como mono estable. Para configurar un temporizador 555 como mono estable no redisparable se utilizan una resistencia y un condensador externos tal y como se muestra en la imagen. La anchura del impulso de salida se determina mediante la constante del tiempo. También podemos observar el funcionamiento como mono estable. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por ver.